juntos para poder aprender todos juntos la palabra del Eterno, que es el mayor regalo que podemos recibir. Así que bueno, oramos. Abba Kadosh, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos las gracias en esta hora por poder estar juntos, reunidos para poder aprender de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo a nuestros hermanos, aquellos que no pueden venir. Bendice los aquí presentes, bendice cada una de las familias aquí representadas. Señor, bendice a los hermanos que están con problemas, con inconvenientes. Señor, te rogamos que tu mano poderosa los esté alcanzando en el lugar donde se encuentren, Señor. Los dejamos en tus manos y te damos las gracias y pedimos, Señor, que realmente el Ruach esté abriendo nuestras mentes y nuestros corazones y que tú nos hables a través de tu palabra una vez más. Por los méritos del Mashiach, amén y amén. Muy bien. Entonces tenemos la parashá número 50, estamos a 4 del final. Para aquellos que nos ven por primera vez, las parashá son las porciones de la Torá, son 54 porciones que se dividen en los 5 libros. Estamos en el libro de Devarim, Deuteronomio, y la particularidad que tiene el libro de Deuteronomio es que los primeros 4 libros siempre vamos a encontrar la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, pero en el libro de Deuteronomio dice y Moshe dijo, y Moshe dijo, y Moshe dijo, porque está recordando todo lo que ya había pasado. Para situarnos en el tiempo, habíamos comenzado a decir acá, ellos han entrado 70 almas a Egipto y salieron 600.000 varones de 20 años para arriba, así que calculan 2-3 millones de personas mínimo que salieron, junto con los Ereb Rab, que son los cautivos que también estaban y quisieron salir, y Moshe se los llevó. Fundamentalmente el Eterno los saca al desierto, porque el desierto es donde enamoró a Israel, le pudo hablar al corazón. ¿Sí? El desierto no es de nadie, no es territorio de ninguno, uno no se puede, no es la casa de uno, digamos, donde uno puede estar allí cómodo, sino ellos estaban permanentemente pendientes de para dónde se movía el Eterno, para seguirlo, y bueno, allí van a recibir, 50 días después, en el año 2448, van a recibir la Torah. Pero, como dijimos, un esclavo no puede recibir la Torah, uno no puede vivir. Entonces, únicamente un libre lo puede hacer. Por lo tanto, ellos en el día de Pesach comienza el día de la liberación. Por eso justamente Yeshua muere en Pesach, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos esclavizados por el pecado, necesitamos ser salvos. Entonces, luego de eso, sí podemos recibir la Torah para poder comenzar a vivirla, ¿sí? Otra cosa más, ellos reciben los mandamientos y recuerdan lo que hacemos, lo que dijeron, haremos y obedeceremos. Entonces se le da varios tipos de mandamientos, unos mandamientos que son racionales, ¿sí? Los mishpatim, y los que no se entienden, que son los hukat, no se entienden, pero los tienen que hacer, que son los decretos, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta porción justamente un recordatorio de muchos mandamientos. En esta para allá creo que tienen 6 nada más, ¿no? Ahora vamos a ir viéndola, pero vamos a recordar cosas que ya se dijeron. Otra cosa más, Moshe está a semanas de morir, por lo tanto, y el Eterno le ha dicho que no puede entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué había hecho? Había golpeado la piedra, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pero había hecho un Hilul Hashem. Él, como representante de Dios, él se mostró delante del pueblo con ira. Y Dios no tenía ira. Era él el que estaba enojado. Entonces, por eso, cada vez que Moshe estuvo enojado, perdió. ¿Qué pierde la persona? Ahí ya aprendemos. La Shekinah se va. Entonces, uno enojado, por eso dice que en la ira no...
la voluntad de Dios no se puede manifestar en la ira de la persona. Entonces, otra cosa que habíamos aprendido, que tampoco se podía manifestar cuando la persona estaba de duelo, ¿se recuerdan? Sí, porque cuando hay tristeza la persona, por eso el mandamiento, cada vez que ellos hablan de un mandamiento, el mandamiento siempre se tiene que hacer con gozo, con alegría. Y ahí se hacen 2 mandamientos. O sea, cada uno se duplica. ¿Sí? Una pregunta, ¿y qué pasa cuando de repente a veces uno tiene esas emociones medias raras, ¿no? Que se te agarra tristeza, ¿sí? ¿Cómo se enfrenta la Torah, digamos, de repente cuando te pasa, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que veía acá, dice que les comentado a los hermanos, fuimos sacados del mundo espiritual, las almas estaban con Dios, y fuimos puestos en un mundo físico, y lo que decía no me gustaba. Dice que en este mundo físico está lleno de adversidades, pero adrede, para poder superarlas. Alguien había dicho, recuerda en cuanto a Hasatán, que Hasatán había sido creado para ser vencido, y que cada vez que yo no lo puedo vencer, se presenta delante de Dios y dice, no me pudo vencer. ¿Sí? Él es el acusador. Por eso en el libro de Revelaciones dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Tenemos que vencernos a nosotros mismos, porque el Yetzer Hará, la inclinación al mal, está dentro nuestro. Y ese es el enemigo a vencer. Soy yo. Ese es el mayor enemigo. Así que entonces vamos a ir a esta para allá, donde nos encontramos que Moshe ha pedido entrar. ¿Por qué pidió entrar a la tierra? Otra de las cosas que habíamos visto era que los mandamientos fueron hechos para ser cumplidos dentro de la tierra de Israel. Y hasta ahora ellos tuvieron 40 años de ensayo. ¿Entienden? 40 años de ensayo, pero en sí, habíamos leído, no habían cumplido los mandamientos. Por ejemplo, ni bien entren en esta para allá, en esta porción, tenemos justamente los diezmos, y son los diezmos de la tierra, de lo que crece en esa tierra, y en el desierto no crecían esos frutos. ¿Entienden? Entonces, nunca pudieron cumplir, en el desierto no pudieron cumplir estos mandamientos, y Moshe quería cumplir los mandamientos, por eso anhelaba también entrar a la tierra. Así que bueno, vamos a ver una síntesis que tenemos, se las mostramos a los hermanos, y varias hojas, y vamos a tratar de leerlas rápido. Los temas tratados en esta para allá, digo el marco, Deuteronomio o Devarim 26.1 al 29.9. La Haftará se encuentra en Isaías 60 del 1 al 22. Lo digo rápido porque acá los hermanos lo tienen todo. Los escritos mesiánicos están en Revelación, Apocalipsis 15.1 hasta el 16.21. Y Kitabo significa, dice acá, cuando llegues. En otras dice cuando entres también. Y la síntesis de esta para allá, en esta porción, comienza hablando el procedimiento del mandamiento de llevar las primicias al templo. En la continuación, o los diezmos. Estos son los famosos diezmos que tanto controversia han traído. En la continuación, Moshe hace las últimas exhortaciones al pueblo de Israel, que son un pueblo distinguido ante Dios. Ahora vamos a... ¿Por qué el pueblo de Israel es distinguido? Eso es una de las cosas que vamos a ver por el Creador del universo, justamente. Porque ellos distinguieron a Dios por sobre todos los dioses. Por lo tanto, hay un midá que negué midá, o sea, un medida por medida. Vos me distinguiste, yo te distingo sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, si ellos concretan este pacto, ellos van a hacer su especial tesoro. ¿Qué significa hacer su especial tesoro? Si le preguntamos a un esposo amante de su esposa, aunque tenga hijos, le preguntamos ¿quién es tu especial tesoro? Y va a decir, mi esposa es mi especial tesoro. Porque mis hijos se casan, se van, pero yo voy a quedar con ella. Ella es mi especial tesoro. Bueno, eso es una manera de decir justamente esto.
Vamos a ver que Dios los va a hacer, cuando cruce el Jordán, van a estar sobre dos montes, el Gerizim, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Nuestros padres dicen que en este monte había que adorar. Bueno, era el monte de las bendiciones. Se quedaron con la cáscara ellos ahí. Gerizim y el Ebal. La lectura de las bendiciones y maldiciones. Después trae la porción, la más larga y dura admonición de la Torá, donde se pone lo que pasará si no siguen el camino de la Torá. Al final de la porción, Moshe comienza a dar sus últimas palabras al pueblo, recordándoles las maravillas que han visto. Temas tratados en esta para allá. Primero, el procedimiento del mandamiento de los bikurim, que son las primicias. Segundo, la confesión de haber dado los diezmos correspondientes. Tercero, el nexo especial entre Dios e Israel. Cuarto, el procedimiento del rito que darán en cruzar el Jordán, en el que se reencomendarían a Dios y a la Torá, porque allí hacen un nuevo pacto. Tenemos que recordar que esa generación era una generación nueva. La anterior murió, la que hizo el pacto cuando eran grandes en el Sinaí, ellos murieron todos. Quinto, las bendiciones y maldiciones que habrán de leer los levitas entre el monte Gerizim y el Ebal. Sexto, la To'ajá, la advertencia o admonición o reprensión, la cual principia con palabras de bendición en el caso que cuiden la Torá y continúa con sucesos negativos si no la cuidan. Y séptimo, Moshe da las palabras de exhortación en donde se recuerdan los sucesos milagrosos que presenciaron ellos. De las 613 mandamientos, Misbot, esta porción nos encontramos con 6 mandamientos únicamente, 3 activos o positivos, que es el mandamiento número 244, mandamiento de la lectura de entregar los bikurim, al entregar las primicias, el 245, que es el mandamiento de la confesión del maser, esto ya lo vamos a ver también, el número 246, el mandamiento de imitar los caminos de Hashem bendito. Y las misbot lotasei o negativas, y estas son las últimas que va a haber en la Torah. Son las 363, no comer el maser sheni en estado de impureza. El maser sheni es el diezmo del tercer año. En la 364, no comer el maser sheni, dice no comer el segundo diezmo estando impuro, incluso si se está en Jerusalén era. Y el 365, no gastar el dinero destinado a redimir el maser sheni. ¿Por qué? Porque si lo que uno llevaba no se lo podía trasladar, se lo podía vender y llegado a Jerusalén se compraba y se lo consumía. Entonces, si vos gastás eso ya no es tuyo. ¿Me entienden? Así que no se puede gastar de ese dinero. Entonces, en esta para allá tenemos 3 capítulos y medio, tenemos 22 versículos, entonces dijimos los 3 mandamientos positivos y los 3 pasivos. Comenzamos leyendo el capítulo 26, los invito. Acá hay una Biblia, para quien no tenga, porque voy a necesitar varios. Sí, por ahí en un momento vamos a necesitar. Kitabo. Vieron que pusieron también los resúmenes, ¿no? Bienvenidos los hermanos que nos visitan y esperemos que se queden. Así que nos portamos bien. Lo tenemos 26.1. Esta versión que tengo yo es bastante complicada, pero 26.1. Y será cuando vinieres hacia la tierra que Dios, tu Dios, el Todopoderoso, otorga para ti por heredad, y la poseyeres y habitares en ella, y entonces tomarás de la primicia de todo el fruto frondoso de la tierra, lo que trajeres de la tierra, que Dios, tu Dios, el Todopoderoso, otorga para ti, y lo pondrás en un canasto e irás hacia el lugar que escogiere Dios, tu Dios, el Todopoderoso, para hacer residir su nombre, o sea, su presencia divina, la Shejinah,
allá. Y vendrás hacia el Cohen que hubiere en los días aquellos y dirás a él. Hasta ahí. Vamos a ver la primera parte. Porque ya en la primera parte ya tenemos el famoso tema de los diezmos, el Maser Sheni. Esto era cuando se ingresaban en la tierra. Sabemos que ellos tardaron en total 14 años hasta que pudieron recoger estos frutos. ¿Por qué? Por el hecho simplemente de que tuvieron que conquistar la tierra. ¿Se acuerda que eran 31 reyes? O sea que había 31 ciudades fortificadas. Y gracias a Dios que lo hicieron bastante, lo hicieron bastante rápido por el hecho de que a veces se unían 4 o 5 reyes y ya al vencerlo ya todo ese territorio lo tomaban. ¿Sí? Entonces ellos se quedaban directamente, esta tierra ya estaba sembrada. ¿Sí? O sea, esta tierra ¿cuánto les costó? Les costó mucho, pero no tuvieron que pagar por ella. Porque era una promesa dada a los patriarcas, ¿sí? Que la iban a poseer a esta tierra. Por lo tanto, el diezmo, ¿quién lo llevaba? Este diezmo que vamos a hablar, lo llevaban, los zapateros lo llevaban, los farmacéuticos lo llevaban. No, los llevaban únicamente los que trabajaban la tierra, los agricultores. Recuerden, ellos están viviendo de la agricultura y tienen que llevar la primicia. Me gusta siempre recuerdo lo que dice acá el Midrash. Dice esto, la síntesis de este tema es: deja que el primero lleve de lo primero, al primer lugar ante el primero de todo. Miren cómo es. El primero, dice esto, el primero es Israel. Porque está dicho en Jeremías 2.3, Israel es la porción santificada de Hashem. O sea, deja que el primero, que Israel, lleve de lo primero. ¿Qué cosa? De los primeros frutos. Eso se llama Bikurim. ¿Sí? Al primero. ¿Quién es el primero? El Kohen Gadol. ¿Sí? Al primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? Al templo. ¿Sí? Para llevarle, esto era dado a Dios, que es el primero de todos. Por eso es todo un jueguito de palabras. Deja que el primero lleve de lo primero, al primer lugar, ante el primero de todos. ¿Sí? Entonces, desde acá vemos que lo primero que tienen que hacer ellos, cuando hay, para quienes, no sé si toman algunos nota, ¿sí? La tierra de Israel es famosa por siete frutos o cosechas. La primera es cebada. Cebada era para Pesach, ¿se acuerdan? La segunda es, primero cebada, la segunda es trigo, que es para Shavuot. La tercera es la vid, ¿sí? Las uvas. ¿Te acuerdas que entre dos, la famosa imagen de que dos venían trayendo un racimo inmenso de uva? ¿Sí? Luego siguen los higos, o sea que había higueras por todos lados. ¿Y la vid alguna fiesta no? ¿Representando una fiesta no? La vid, sí, es para justamente Yom Kippur. Sí. Sí, ¿se acuerdan la ira? El lagar. Del juicio. Sí. Luego tenemos las granadas, las aceitunas y los dátiles. ¿De dónde se extraían? La miel. Cada vez que dicen la miel, están hablando de los dátiles. No era miel de las abejas. Ah, sí, eso yo escuché el otro día. Porque tenemos un problema. La abeja larga vomita para hacer la miel. Entonces, la miel no es kasher, la de la abeja. La de la abeja no es kasher. Sí, es kasher. Así que bueno, es una de las cosas. Es miel de dátiles, que caía solo ya de la dulce, sí. Como dice, la leche y la miel. Y la miel, claro. Sí. La miel de dátil. Entonces dice así, cuando el propietario de las tierras se da cuenta que el primer fruto, que viene de una especie, ¿no? Imagínense que, supónganse hace un año que no comieron, que dejaron de comer higos, y de pronto ves el higo ahí, qué lindo ese higo, ya está oscurito, se ve que está súper dulce, pero tenía que ir el propietario con un hilito rojo
lo marcaba y eso era para los primeros frutos. ¿Entienden? Y asimismo, la cebada, cuando salía, lo primero que salía y ya abría, iban y las gavillas y la marcaban con un hilo rojo. ¿Sí? Y cuando venía la siega, el comienzo de la siega, eso era la primicia para Dios. ¿Por qué? Porque el primer fruto es lo seleccionado. Hoy estábamos comiendo, mi mamá quiso comer carne, comí una carne que fue tan dura que casi me rompo los dientes. Entonces me dice Mari, pensar que nosotros, la carne argentina, sí, pero va todo para exportación, la carne buena. Sí, bueno, esto justamente era lo mejor de cada una de las cosechas, o sea, lo de exportación iba presentado para Dios, era la primicia que iba para Dios, ¿sí? Y Dios se la daba después ¿a quién? Al Cohen, ¿sí? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Esto se daba, otra de las cosas que encontré acá, que no lo tenía, que se daba todos los años. En un ciclo de 7 años, se daban durante los 6 años. ¿Ok? 6 años, pero ahora vamos a ver otra cosa más, porque no es tan simple. Porque en el año tercero, de ese ciclo de 6, el año tercero y el año sexto tienen un propósito especial. Entonces se saca de ahí. Lo otro lo comía yo en Jerusalén. Pero en el año tercero va para el levita. Y el año sexto va para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. ¿Se acuerdan los Rap que habían salido con ellos? Ellos no tenían tierra, pero ellos tenían derecho a comer. Dios les da el derecho a comer también de la tierra. Ellos eran los extranjeros. Una pregunta sí. Que yo vi, ¿no? Que la Torá menciona al forastero y al extranjero. Sí, alguer, sí. ¿Por qué hace la diferencia entre los dos? ¿No sería lo mismo? No. El forastero y el extranjero, porque los dos son... Sí, había uno que había venido con ellos. Y esos, claro, y esos hasta la tercera generación no entran. Sí, sí. ¿Y te acordás qué pasaba cuando, por ejemplo, los moabitas, si llegaban a entrar, dice, hasta la 10ª generación no le acepto? O sea, en la 11 recién entraban. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Ahora entiendo, sí, porque Sí, estaba leyendo me pregunté, digo, ¿pero qué diferencia? Y recuerdan cuando en la parashá anterior, si vieres una mujer y la conquistar, y esa mujer era de Canaán, pero que estaba en otro país limítrofe, estaba de esclava ahí. Pero como estaba en el otro país, podía entrar. Porque era cautiva. Porque era cautiva, la cautiva, que estuvimos viendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo eran llevados a Jerusalén? Bueno, era una gran fiesta. Una gran fiesta. Hacían así. Por ejemplo, nosotros estamos acá en el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces estaban, por ejemplo, los hermanos que son de San Isidro. ¿Sí? Hermanos son de Boulogne. Muy bien. Los hermanos de San Isidro van a salir tal día para llevar a Capital, que era donde estaba el templo. Y entonces, ¿qué juntaban? Primero, llevaban un toro, que le ponían guirnaldas y le ponían en una procesión, ¿sí? En una procesión, los cuernos adornados con oro, y llevaban con un ramillete, una corona que le habían hecho de oliva, y detrás cada uno llevaba sus cestas, ¿sí? Las cestas. Estas siete especies, con llevar una sola de las especies ya cumplía el mandamiento. Pero como estos hermanos son bien dadivosos, esperaban las siete cosechas. Por lo tanto, si había sido la de uva y se les estaba por echar a perder, hacían pasa de uva y llevaban pasas de uva, ¿entienden? Entonces, ¿cómo hacían? Dice que llevaban en la canasta, colocaban de la siguiente manera. Dice que en un contenedor, en una canasta, se hacía así. La cebada iba al principio todo, al final de todo, el fondo del canasta, abajo de todo. Si querías llevar todo en uno solo, la cebada, ponías hojas y después les ponías el trigo arriba. ¿Sí? Después separabas con hojas otra vez y colocabas sobre el trigo las aceitunas. Luego los dátiles, las granadas y finalmente los higos arriba de todo.
y en el tope de todo iban las uvas. ¿Sí? Entonces, imagínense, yo no sé si tenemos acá los canastos, acá. ¿Lo ven? Ah, sí. ¿Ven cómo van con el toro, con la procesión? O sea, iban los hermanos de San Isidro, a los hermanos que es esta imagen de aquí arriba. Imagino el ave con su toro. Sí. Ese toro iba a ser sacrificado. ¿Sí? Ese toro iba a ser sacrificado para el Señor. Entonces, mire qué día de fiesta que era. Voy a leer directamente. Miren cómo es el tema. Dice, las ciudades de la tierra de Israel estaban agrupadas en distritos, como acá nosotros. Los habitantes de cada ciudad, de cada distrito, se congregaban en un solo lugar para viajar juntos a Jerusalén y llevar sus bikurim. Entonces, escuchen esto. Dice que un mandamiento se eleva cuando es realizado por toda una congregación. Porque una cosa, vieron que cuando uno está orando, y una cosa es la oración de uno. Pero cuando sos una cantidad, como nos pasó de estar en la 9 de julio y se empieza a orar, ¡upa! Parece que tiembla la tierra. ¿Entienden? Entonces miren lo que dice. Que la gloria de un rey se reconoce en la multitud de sus súbditos. ¿Sí? Entonces los viajeros descansaban en la noche a la intemperie y descartando así la posibilidad de convertirse en tamén, impuros y si iban en una ciudad y justo había un difunto, había un muerto ahí. Entonces, para no impurificarse, estaban fuera de las ciudades. Si a la intemperie dormían. Seguían el viaje. Entonces, dice que el toro sería, en la mañana del día siguiente, el líder anunciaba, arriba vayamos a Sión, a la casa de Dios. Un toro que después sería ofrecido como sacrificio Shelamín, que es de paz. ¿Recuerdan la diferencia entre el sacrificio Olá, que es el holocausto, y el Shelamín? Sí. El Olá se consume completo. Sí. Pero el Shelamín, el de paz, en parte va para Dios y otro entre los hermanos, o sea que había una fiesta, ¿entienden? Había carne. Muy bien. Dice que la caminata iban en procesión y dice que los cuernos iban cubiertos de oro y una corona de hojas de oliva decorando su cabeza. Los viajeros recitaban el Salmo 122.1. Yo era feliz cuando me dijeron vayamos a la casa de Dios. Señor, no sabíamos ni qué era. Los flautistas ofrecían acompañamientos musicales hasta que la procesión llegaba a Jerusalén. Los viajeros se detenían en los portones para arreglar y decorar los bikurim, o sea, iban con flores, todo, o sea, imagínate que lo que estás llevando es lo mejor que tenés, ¿sí? Y esto lo tenían que hacer con mucha alegría, por eso iba con mucha música, iban cantando. Muy bien, mientras entraban y avisaban en la ciudad que habían llegado los hermanos, como puse por ejemplo, los hermanos de San Isidro, el distrito de San Isidro está acá, ¿sí? Entonces, están los hermanos Iglesias ahí, todo. ¿Tu apellido? Casco. Los hermanos Casco también estaban. Entonces dice que los trabajadores de Jerusalén dejaban de trabajar, se ponían de pie y saludaban a los recién llegados y decían, nuestros hermanos de San Isidro sean bienvenidos. Así honraban a quienes cumplían con el mandamiento. Los flautistas seguían tocando y los viajeros recitando los versículos del Salmo hasta llegar al monte del templo. Por eso son las ascensiones, ¿sí? Entonces, allí cada uno, hasta el mismo rey, colocaba su canasto sobre sus hombros y lo presentaba personalmente al Cohen, o sea, al sacerdote. Cuando la procesión ingresaba en la antesala del templo, los levitas cantaban, te ensalzaré, oh Hashem, tú me has levantado y no toleraste que mis enemigos se regocijaran por mí. Tehilín 32. Los viajeros habían agregado palomas y tórtolas, o sea, sí, de las palomitas, ¿sí? Al lado de sus canastos, o sea que iban con jaulitas, y se las entregaban a los Kohanim como sacrificio alá. Eso sí iba entero para Dios.
Con el canasto sobre el hombro, cada israelita recitaba el versículo 26:3, que dice así: he manifestado hoy, este es un testimonial que tenía que hacer cada uno de los que llevaba. He manifestado hoy ante Hashem, tu Dios, que he venido a la tierra que Dios había prometido a nuestros patriarcas concedernos. Así reconoció esta persona que Dios había cumplido con la promesa que le había hecho a quién, a Isaac, así, a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Sí? Él le había prometido: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. O sea, por cuanto Dios cumplió, ahora yo también cumplo. ¿Sí? Mientras el propietario sostenía el borde del canasto, el Cohen colocaba sus manos debajo del mismo y juntos realizaban la ceremonia de Tenufá, que es ondular. Meser, norte, sur, este, oeste, y ahí iban para arriba, para abajo, y lo dejaban. Luego, ¿qué hacía? Luego, ¿qué hacía el que había llevado el sacrificio? Dice que hacía unos pasos hacia atrás y sigue esto. Dice que la fruta era colocada frente al altar y el oferente recitaba en la lengua sagrada, que es el hebreo, el capítulo relativo al bicurín, y vamos a leerlo. Deuteronomio 26, del 5 al 10. Alguien que lo lea con fuerza. Deuteronomio 26, del 5 hasta el 10. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Hashem, al Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante de Hashem tu Dios, y adorarás delante de Hashem tu Dios. Baruch Hashem, amén. Muy bien. Siempre me quedó esto que de aprender, que he aprendido en este año que está terminando, y fue uno de los hechos es Dios nunca te va a decir de dónde te sacó, y tenemos prohibido recordarle a un hermano que fue en la antigüedad. ¿Sí? ¿Qué te venís a hacer? Que vos eras esto y esto. Es un pecado, eso está prohibido. Entonces, Dios nunca dice que Él se olvidó de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, y los tiró tras sus espaldas y los enterró en el fondo del mar. Pero Dios dice que cada uno sí tenemos que recordar siempre y cada día de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Antes de seguir avanzando, si vemos que estas primicias es lo primero que debemos ofrecer que para nosotros en nuestros días. Y una de las cosas es justamente que hace el judío ni bien abre los ojos, ahí en la cama, Modeaní. Te agradezco porque has devuelto mi alma dentro de este cuerpo, ¿sí? Y comienza la bendición, o sea que, y eso lo empezamos a tomar nosotros también, así como las últimas palabras que uno dice, ¿sí? Que decimos el Shema, que decimos que el Señor, encomendamos nuestro espíritu en sus manos, que pedimos perdón si alguien hemos ofendido y que perdonamos si alguien ha hablado mal de nosotros, lo perdonamos, y esas son las últimas palabras antes de dormir. Las primeras palabras justamente es el agradecimiento, ni bien nuestros ojos se abren, ¿sí? Agradecerle al Señor. Eso serían las primicias, ¿sí? Eso es la primicia del fruto, lo selecto, es lo que Dios ama, ¿entienden? O sea, miren cómo lo podemos hacer realmente práctico todos los días, ¿sí? Y después decimos el Shema, ¿sí? Agradecemos, oramos. Y una de las cosas que me pasó, y me pasó en este Shabbat, ¿qué pasó? Que fui y tomé algo antes de orar. Y después justo empiezo a leer algo y decía,
hablaba justo de ese tema que yo había. Digo, lo acabo de hacer, acabo de meter la pata yo. O sea, cómo el cuerpo pide, o sea, antes de yo darle la primicia a Dios, ya se la doy a mi cuerpo. ¿Entienden? Ya trato de satisfacerlo a mi cuerpo, lo primero, en vez de dirigirme a Dios. Bueno, así que... Perdón, insistas con muchas. La gracia. ¿Sabe? ¿Cuánto Sí. dice gracias, Señor? Sí. ¿Cuánto puede Sí, tardar? Claro, primero, no, claro, sí, pero sí. Gracias por Hasta tu que palabra. antes sí. Eso es Hasta que para todos lo ellos. saben. Eso es para ellos. Entonces, lo que leyó Mariel recién. Dice que un arameo, porque en las Biblias dice un arameo era mi padre, ¿no? Sí. ¿Dice así? La otra versión. En la otra versión dice un arameo era mi padre. El 26.5. ¿Sí? Sí. Bueno, pues bien, no está mal. Porque justamente ahí viene tuvo una discusión. ¿Cómo que un arameo era mi padre si él no era arameo? Bueno, el tema es que a Labán, se lo como vivía en Aram, se lo llamaba el arameo. ¿Sí? Y este arameo, nosotros después venimos a ver que lo quiso destruir siempre a Jacob. Por eso le cambió la mujer, después le cambió la paga, después lo persiguió, ¿sí? Entonces dice que acá el Midrash le da con todo. Dice que los hechos, dice lo siguiente, sí, dice, escuchen, Dios frustró el plan de Labán, el arameo, que había de destruir a Jacob, y reconoció sus malas intenciones como si hubiera realmente matado a Jacob. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hay algo que a mí me llamó la atención. En las sefirot del 9 de Ab, ellos, cuando están orando, Selijot, perdón, en la Selijot, cuando están orando, hablan de la atadura de Isaac como si hubiese sido realmente un sacrificio. De la quedá, hablan como si hubiera sido un sacrificio, pues sabemos que no murió, ¿sí? Pero se toma como si realmente hubiese muerto, ¿sí? Entonces piden en mérito de eso, ¿sí? Entonces, recuerda cuando justamente Pablo dice que ellos son muy amados por las promesas que se les fueron hechas a los padres, ¿sí? Y el amor de Dios sigue hacia su pueblo. Y dice que inclusive intentó con sus poderes mágicos destruirlo. ¿Se acuerda que de ahí venía quién? Venía el personaje, Bilam venía de ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice que entraron, que fue lo que dijeron, entraron muy pocos, eran apenas 70, y hoy miren la multitud que son. Dios multiplicó y los sacó de Egipto, donde los maltrataban, donde ellos estuvieron y donde en aflicción ellos quisieron. ¿Ahora quisieron? Se empezaron a quejar de a poquito, porque se ve que la aflicción no vino de golpe, vino de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cuando ya estaban, ellos ya clamaron a Dios. Ahora el tema de la oración y de clamar a Dios es todo un tema. ¿Sí? Acá está lleno de temas. O sea, todo está para allá, está lleno de temas. Pero el tema de clamar a Dios, había escuchado una vez, un rabino dice que había un hombre que no podía tener hijos, y dice, pero estás orando, estás haciendo... Sí, ¿no? Y dice que en el Pirkei Avot está, sí. Y dice que este hombre hacía las tefilot, oraba así, pero le pido, pero no pasa nada. Entonces, bueno, yo tengo la solución, ven y vamos. Lo llevó afuera al campo y le dice, te lo dejo ahí, acá orá. En una hora vuelvo. A la hora lo vino a buscar y lo vio que estaba normal. ¿No oraste? Sí que oré. No, tenés que gemir, clamar, que te escuche el cielo. Tenés que estar todo mojado, le dice. No, tenés que llorar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo clamás vos? Y entonces se fue de vuelta y después vuelve. Y dice, cuando vuelve estaba todo empapado. Y dice, ahora sí, ya te escuchó. Hashem ya te escuchó y quedó embarazada a su esposa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo clamamos? Dice que de esa manera es como Israel clamó en Egipto, que sus voces fueron oídas en el cielo. Y había una
había algo, si lo quieren anotar, dice así, miren. Esto está en el Zohar. Hay 3 lenguajes en la oración, en la tefilá. Primero la tefilá, que es la plegaria misma, ¿sí? Ese es el primer punto. La segunda se llama Shavá, S-H-A-B corta A, Shavá, que significa esto, gritar, clamar, voz en cuello. Y la tercera se llama Dimá, lágrimas. Escuchen lo que dice. Cuando la persona reza, cada palabra que sale de su boca sube hasta los cielos y allí es analizada si merece ser aceptada. Primer punto, digamos, ¿no? Segundo, cuando la persona grita en el clamor de sus rezos y alza sus ojos al cielo, entonces esa plegaria quiebra portones, los portones celestiales, y se introduce en ellos para meter aquella petición. O sea, ya vemos que tiene otro poder. Tercero, las lágrimas, la dimá. En el caso de las lágrimas, es la plegaria que llega directo al rey y no hay puerta que se cierre ante ellas. Concluye el Zohar, jamás han regresado las lágrimas al vacío. ¿Sí? Cuando cayeron tus lágrimas, nunca cayeron al vacío, siempre están delante del trono de Dios. Así que imagínense la diferencia para aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar, realmente. Entonces estaba raro, ¿no? Cuando muchas veces en la iglesia te decían que Dios no se conmueve por tus lágrimas. Porque dice que yo muchas veces escuché en la iglesia que decían, usted tiene que ser una persona de fe, no llore porque Dios no le presta atención a tu llanto. ¿Qué muro quedó en el templo actual? El del llanto. ¿Con quién va? No, pues claro, es el de los... ¿Con qué van? Y no sabes cómo lloran. Cómo lloran en ese muro, es increíble escucharlo. Desgarradores los gritos que dan. Es el único Nada que ver eso. ¿No? Así que, muy bien. Entonces, dijimos que habían mecido el canasto, lo habían puesto y había hecho la oración que dijo Mariel, que leyó Mariel, del 5 al 10. ¿Sí? Y por tanto, ellos reconocían qué cosa, de dónde los había sacado Dios, en qué aflicción habían estado. En la aflicción que tus hijos son tirados al río para que los coman los cocodrilos. Esa aflicción. ¿Sí? Entonces, realmente, y cuando Dios les dice que lo va a liberar, resulta que le ponen mayor carga. Donde empiezan a ver la mano poderosa del Eterno a través de este libertador que es Moshe. Y la promesa que los va a sacar, y realmente los sacó. Una de las cosas que habíamos dicho es que Bilam es llamado a rendir cuentas con el rey Barak. ¿Por qué? Porque él había hecho los embrujos y nadie podía, había una ley que nadie salía, o sea, un esclavo nunca podía salir vivo de Egipto. Y salieron 600.000. Entonces se ven, ¿qué nos dijiste vos? Que habías hecho tus artes mágicas, que no iban a salir. ¿De qué me estás hablando? Claro, y había cobrado. Por eso dice que él va y agarra a Malek lo primero para que le salga a dar. Tremendo. Muy bien, sigamos. Entonces dice que imploramos a Hashem y el Dios de nuestros padres, y Hashem escuchó nuestra voz, escuchó nuestras súplicas y recordó el acuerdo que había hecho con nuestros patriarcas, que redimiría a sus descendientes, y vio nuestra aflicción, que los egipcios separaron a las maridas de las esposas, y nuestra miseria, que los egipcios arrojaron a nuestros varones recién nacidos al Nilo, y nuestra opresión, que los egipcios nos forzaron a trabajar bajo la presión terrible, y Hashem mismo nos sacó de Egipto con mano firme al enfermar los animales de los egipcios con pestes, y con brazo extendido, al causar que los primogénitos de los egipcios que temían ser matados, pelearon. ¿Se acuerdan que habían peleado con sus progenitores? Porque le dijeron que iban a morir
los primogénitos, escucharon los primogénitos y se armó una guerra entre ellos ahí. ¿Sí? Y con gran temor, la Shejinah, divinidad de Dios, descendió a Egipto para liberar a los judíos, a todo el pueblo de Israel, atemorizando a quien se les interpusiera. Para que guardes y pongas por obra todas sus ordenanzas. Entonces Él te enaltecerá sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, para que tú seas un pueblo santo para Hashem, Dios, como Él te ha dicho. Amén. Ahí, hermano, 6.5. 6:5. Amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Perfecto. Ya vieron la palabra clave en todo, ¿no? Ahora es todo. Todo. Tenemos 10. Alguien que tenga 10, 12, la segunda parte. 10, la segunda parte del 12. 10. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Amén. Ahora andate al versículo 32, Mariel, por favor. Del 10, del 10:32. ¿O no tiene? No tiene. No tiene 32. Vamos al 30:10. Deuteronomio 30:10. Por ahí le hebrea, viste que es distinto a los números. 30:10. Sí. Cuando obedecieres la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Ok. Vieron que es todo. Siempre es todo. Sí. ¿Recuerdan el libro de Apocalipsis al que cuando Dios habla en el libro de Apocalipsis dice justamente al tibio vomitará de su boca? O sea, el tibio no es todo. El tibio es el que lo ama sino más. ¿Entienden? Entonces, el mandamiento es amarlo siempre con todo. Todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todos los bienes, con todo. Por eso, justamente en el tema de los bienes que estaba, para la pregunta de los hermanos, los judíos al día de hoy, estuvimos preguntando a los judíos, diezman, y hay un diezmo que va para la sinagoga o va para los pobres. El bikurín, este bikurín que era de las 7 cosechas, ese se dejó de hacer, porque no está el templo. Y al no estar los levitas, ese se dejó de hacer. Entonces, ¿se hace el Maser Sheni No se hace hoy día. Pero sí lo que se toma es el espíritu del mandamiento, que es el ayudar a quién. Al pobre, a la viuda, al huérfano. Eso, ¿qué hacemos con eso? Porque Yeshua dijo, pobre siempre habrá entre ustedes. ¿Sí? Entonces, siempre se necesita la gente ayuda. Dios siempre nos manda. Por lo tanto, los mandamientos eran obligatorios para el pueblo judío. Para el no judío no es obligatorio el diezmo, ni el diezmo del dinero siquiera. Pero el que lo da, porque esto no podemos decir que no pase, Dios lo bendice. Porque los testimonios son incontables. O sea, es un mandamiento positivo. ¿Sí? No estás obligado. Como no estamos obligados a guardar Shabbat, pero si guardamos Shabbat, ¿tenemos bendición? Sí. ¿Entienden? Entonces, no estamos obligados a dar el diezmo. Pero aquel que lo sienta dar, Dios lo bendice económicamente. Como decía Ketriel decía, el que pone a Dios, por ejemplo, sobre el tiempo, no trabajar justo Shabbat es complicado para muchos. ¿Sí? Donde, más de los que estamos afuera. Claro, más de los que estamos afuera y más de los que tienen negocios. ¿Sí? Los que tienen negocios y tienen que trabajar en Shabbat, y hay algunos directamente dicen, no, yo no quiero trabajar, y lo hace, porque no está obligado. Pero si lo hace, ¿es bendecido? Sí que es bendecido. Lo mismo pasa con el tema del diezmo. ¿Está obligado? No, porque también se llega a unos extremos de persecución, o sea, todos los extremos son
malos, como saben decir, se llegan a niveles de persecución. Si no diste, no trabajaste, no sos maldecido, no sos hermano. Se toma Malaquía. Por eso, pero si ven bien en el libro de Malaquía, dice, trae todos los diezmos al alfolí, que era el galpón, no era una bolsita, era un galpón. Claro. Y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque los diezmos, el Maser Sheni justamente eran alimentos. Sí, pero eran alimentos. Con eso vivían los levitas, los Kohanim, vivían con eso, y sus familias. ¿Sí? Por eso era una tribu que era sostenida por toda la nación. Acá estamos hablando de nación ya. ¿Sí? Disculpe, tengo una pregunta, ¿no? Y por ejemplo, si hoy estuviera el templo, vamos sí. a poner que estuviera funcionando, tal sí. servicio, todo eso. Sí. Los judíos que no están en Jerusalén, sí. o sea, no están en la tierra de Israel, y están afuera, se tendrían que reunirse en Jerusalén para entregar, digamos. Sí, las tres fiestas, sí. Claro. Sí, sí. O sea, no pueden hacerlo fuera. No. Tienen que ir allá. Claro, y no nos olvidemos entonces que este diezmo que estuvimos leyendo, este Bikurim, justamente era testimonio de que Dios había cumplido, ¿qué cosa? Su promesa. Por cuanto vos hiciste esto, yo ahora traigo esto. Y lo que traigo es un testimonio de que vos cumpliste. ¿Entienden cómo es? Que me diste la tierra. Los frutos de la tierra. Claro, porque es de esa tierra. Por eso ustedes no van a ver a Pablo recogiendo diezmos de Corinto. ¿Me entienden? Los frutos de Corinto ni los frutos de Roma no van a ver recogiendo eso. Porque los frutos ¿de dónde tenían que ser? De la tierra de Israel. ¿Entienden la diferencia? Que había sedacá, que había ofrendas, que había dinero, eso era otra cosa. Eso es lo que hablan los apóstoles, pero claro. no tiene nada que ver con el Maser Sheni. Claro, no tiene nada que ver con el Maser Sheni. El de Malaquía se está hablando del Maser, justamente del Bikurim, porque por eso dice alimento, haya alimento. No dice haya efectivo. Y hoy en día, cuando yo estuve allá en Israel, hay personas que están fuera de Israel que envían el oro para el templo. Sí. Envían el oro hacia el templo. Así que, entonces, volviendo, el tema es que todos estos mandamientos deben ser hechos así nomás. Dios ama, digamos, la persona que sirve a Dios debe hacerlo siempre con todo el corazón. Sí, no es que lo hago como se me ocurre, a las medias, yo lo entendí así. Mira, Dios conoce mi corazón. Es ese dicho que sabíamos tener, yo soy sincero, Dios conoce mi corazón. Fabio sabía decir, tenía un pastor que se llama Fabio, y decía, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Cómo que Dios conoce tu corazón? Más vale que lo conoce. Tendrías que estar temblando si Dios conoce tu corazón. ¿Me entendés? Es todo lo contrario. O sea, no es un justificativo, es un agravante que conozca tu corazón. ¿Sí? Entonces, pero Dios continuamente, todos estos mandamientos, Dios siempre habla de todo. ¿Sí? Por cuanto Israel lo pone a Dios sobre todo, Dios pone a Israel sobre todas las naciones. ¿Entienden la distinción siempre de dónde viene? ¿Sí? Entonces, es el pueblo, por algo es el pueblo elegido. Sigamos. ¿En dónde estábamos? Yo me perdí. Estábamos por el 27. Perdón. Sí, vamos al capítulo 27. El de las piedras. ¿Quién lo lee? Alguien fuerte, sin miedo. El 27, empecemos del 1. Dele, hermano, si lo tiene, vámonos. Ordenó Moisés a los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho.
Sigue. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser el pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz de Hashem tu Dios, y cumplirás los mandamientos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Entonces, seguí un poquito más, Mariel. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Amén. Hasta ahí, Mariel. Porque ahora empezamos con las maldiciones ya. Entonces, para que sepan los hermanos que no tienen, les muestro a los hermanos que están aquí. No sé si se ve bien. Allí están los dos montes. ¿Sí? ¿Se ven? Tenemos los dos montes. Tenemos el monte Gerizim. ¿Se acuerdan que los samaritanos estaban hacia el Gerizim? Y tenemos el Ebal. ¿Sí? Muy bien. Entonces teníamos el arca del pacto y todos los ancianos de los sacerdotes hacen un círculo. Luego hay otro círculo más de los ancianos de los levitas. Y ellos son los que recitan las bendiciones y las maldiciones. Y estas tribus dicen amén. Dice que fue puesto el altar sobre este lugar y que este altar no podía ser llevado, no debía ser pasado espada sobre él, ¿sí? Porque era un pacto, pero de paz. Y un pacto de paz con una espada, la espada nada que ver con la paz. Entonces, dice que se puso en donde se citan las maldiciones, para que no se sintieran tan mal estas tribus. Entonces el altar se lo puso acá Dios, por misericordia se lo pone en no en este otro, donde se recitan las bendiciones. ¿Sí? Como para decir, no, teníamos el altar acá, así que estas maldiciones no nos van a tocar. ¿Sí? No van. Simplemente es un símbolo de lo que está pasando. Pero dice que fueron dichas aún las maldiciones en forma positiva. Diciendo, entonces, Mariel, dijimos: bendito el hombre que no talla secretamente una imagen de idolatría. Acá miren lo que dice aquí. Lo increíble que todos estos pecados que van a enumerar son pecados que se hacen en secreto. ¿Sí? Entonces dice: bendito el hombre que no talla secretamente una imagen de idolatría, y maldito el que lo hace, ¿no? El otro: bendito el hombre que no desprecia a su padre y a su madre. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Amén. Tercero: bendito el hombre que no mueve secretamente la marca del límite, o sea, que no corre el límite de su territorio ganándole al vecino, ¿no? Y eso no se hace abiertamente. Otra vez, otro pecado secreto, ¿sí? Para robarle la tierra. Y maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no guía mal al ciego, ¿sí? Y eso tiene un significado ahí, que no le da consejos errados a una persona adrede. ¿Entienden? ¿Sí? Con esto me viene cuando tanto Yosef como Daniel dieron consejos sin que se lo pidieron, y consejos buenos de cómo tenían que hacer en el caso del faraón para
para que no pereciera todo Egipto. Sin que se lo pidieran, dieron consejo bueno. Sigamos. Bendito el hombre que no bendito el hombre que no pervierte el juicio de un ger, de un converso, un huérfano y una viuda. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con la esposa de su padre. Justamente lo de Pablo. ¿Sí? Maldito el hombre que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con un animal. Muy actual. ¿Sí? Es terrible. Se casan. Se pueden casar con animales ahora. En Canadá hay una ley, dieron una ley que se puede casar una persona con un animal. Aprobaron, sí. Sí. Es más, yo había una señora que estaba con todo su vestido de novia y dándole un beso en la boca al perro. Sí, Se casó con el perro. con el perro, sí. Maldito el que lo hace. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su hermana. Ni hablar de esto. Maldito el hombre que lo hace. Amén. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su suegra. Maldito el que lo hace. O sea, los muchachos, sí, los muchachos, yo he escuchado mucho, a veces uno, no, estoy saliendo con la hija, pero entonces salgo con la madre también. Sí, sí. Bendito el hombre que no destruye a su compañero secretamente hablando, y acá caemos, hermanos. La Yonjara, acerca de él, maldito el hombre que lo hace. ¿Sí? Lo que es la Yonjara. Por eso, ¿se acuerdan la porción hace poco? Pon policías Para ti. para ti. ¿Sí? Dice que la lengua, por eso que la lengua está cercada por los dientes y por los labios, o sea, tiene policías para custodiarlo. O sea, vas a decir algo, mordete. Es lo único que Sí. tiene doble de los sentidos. Los ojos no, el oído tampoco. Sí. La nariz tampoco, pero la boca. La lengua tiene doble. Sí, habla el bien y habla el mal. Por eso dice que qué fuente de agua puede largar agua dulce y agua amarga a la vez, y es la lengua. Bendito el hombre que mantiene todas las palabras de esta Torá y las cumple. Maldito el que no lo hace. Y la última bendición, que fue esta, incluye, dice, la última bendición y maldición incluye todo. Moshe bendijo al pueblo de Israel que acepta la Torá sobre sí mismo y maldice a quien no lo hace. La gente debe responder, amén, después de cada bendición y maldición. El libro de Josué, relata que el día en que ingresaron a la tierra de Israel, el pueblo de Israel viajaron al monte Gerizim y al monte Ibal y pronunciaron las bendiciones y maldiciones como lo ordena la Torá. Luego Moshe procedió a pronunciar las bendiciones por cumplir con la Torá y la reprimenda por su transgresión. Vamos a... Mariel, dale un... Desde donde habías dejado, sí. Bueno, la primera maldición era la del maldito el hombre que hiciera escultura de imagen de fundición o abominación a Shem, obra de mano artífice y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Sí. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Amén. Hasta allí. Una de las cosas que me olvidé de decirles, el tema de las piedras. Se dice que las piedras fueron piedras gigantes, no se saben cómo las llevaron, pero que esas piedras fueron colocadas también en los límites para colocar en ella la Torá. Algunos dicen que fueron las 7, los comentaristas modernos dicen que fueron las 7 leyes no ágidas, aunque sea,
Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo, cuando viene la conquista, recuerdan que hay 7 pueblos allí, sí, hay 7 naciones, pero se le envía cartas diciendo, pueden irse de la tierra si quieren, pueden, segunda propuesta, pueden quedarse, pero tienen que, esta es una tierra bendita ahora, tienen que aceptar la Torá, las leyes, por lo menos las 7 leyes, no todos los 613, las 7 nomás, que cumplan las 7 se quedan. Tercera posibilidad, que quieran hacer la guerra directamente. Y hubo un pueblo de las 7 naciones que sí aceptó y se fue para África, no recuerdo ahora el nombre, pero dice que Dios los bendijo por eso. Entonces, quiero decir que no fue una cosa encarnizada que salieron a matar, no sé si me entiende, mandaron embajadores, mandaron propuestas y dijeron esto va a pasar, se nos prometió esta tierra, pero esta tierra justamente tiene un grado de santidad que hay que recuperarla. Entonces, me gustaron 2 comentarios. Uno de los comentarios es, el que pueda entrar a esta tierra es para cumplir los mandamientos. Y otro comentarista, que es Rambam, dice lo siguiente, no, si entra a esta tierra es porque ya cumple los mandamientos. ¿Sí? Esa me gusta mucho más porque está en línea con lo que dice Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, donde dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí? Y comer del árbol de la vida. Revelaciones 22, no sé si es 14. Pero entonces ahí vemos justamente que Rambam dice, el que puede entrar aquí es porque ya viene cumpliendo los mandamientos. No es que va a empezar a cumplir. No es que va a empezar a cumplir. ¿Sí? Tiene derecho a entrar. O sea, el salvoconducto es haber cumplido los mandamientos. Por eso es para verlo. Después, disculpe, tenía una pregunta, ¿no? Dígame. Yo había estado leyendo, cuando estaba leyendo en la mañana, esto cuando dice maldito, hay un versículo que me impactó, ¿no? Que esta parte que dice, todo aquel que no se mantenga en las palabras de esta ley ni las ponga por obra, entonces todo el pueblo dirá amén, ¿no? Amén. Sí. O sea, por ejemplo, sé que es para Israel, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, el pueblo de Israel, vamos, como usted decía, ¿no? De ser tibios. Sí. O sea, hace y no hace. Claro. ¿No? O sea que... Fue el reproche de Yeshua a un grupo de fariseos, no todos los fariseos, a un grupo que le dijo a los discípulos, cuando se sientan ellos en la cátedra de Moshe, en la silla de Moshe, a enseñar, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ese era el problema. Y entonces yo pensaba, digo, la situación, o sea, de Israel, ¿no? Sí. Ante esto, ¿no? Que si no lo cumple, ¿cómo es? ¿Por la Torá son malditos? Dice que el que vive por la ley será juzgado. Porque como dice, porque ya no estamos hablando así, bueno, pecó Sí. o hizo algo. Dice que el que no sostenga, como que Claro, es flojo y claro. no puede tener o sea, una vida y tal más- cual, como dice la Torá, o sea que la Torá En esta semana que pasó, justamente Joseph decía que no sé si es el 7%, 8%, dicen otros, de Israel, en Israel son observantes ortodoxos. El resto no. Sí, la gran mayoría. Entonces por eso es que vemos la tierra hoy día, sigue clamando la tierra. Está siendo pisoteada, o sea, justamente los, digamos, Tel Aviv, exactamente, Tel Aviv es un ejemplo. Y que es increíble, ¿no? Porque en otras Entonces naciones ni lo hay. Eso. Claro, Y que nosotros, la tierra pero está- claro, pero nosotros vemos eso y uno se siente, porque Algo uno, te mueve, claro, algo. uno anhela entrar ahí y te decimos todavía no estamos preparados, sí, porque El nivel de santidad no, para entrar en la exacto, no tenemos el nivel de santidad, claro, sí, y entonces, bueno, se ven muchas cosas y es lamentable. Por eso es que cuando venga, en Mateo 24 dice el Mesías, cuando venga, va a mandar a los ángeles a recoger a los escogidos de los 4 puntos de la tierra.
nosotros cumplimos más que ellos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, y hoy lo hablaba con Pavel estos días, le digo, Pavel, decime una cosa, vos en el Estandala, ¿no? En tu círculo de gente judía no ortodoxa, ¿vos ves un movimiento de volverse a la Torá? De Teshuvá, ¿no? Claro, de Teshuvá me dice, no, todo lo contrario, se alejan cada vez más. Ok. Porque según la Parashá Kev, en la Parashá Kev encontramos que se le llama a la generación que va a preceder a la venida del Mashiach, se le llama el talón del Mashiach, por Kev, ¿sí? Porque es esa generación, dice, de judíos, dice en el comentario de esta, dice, esa generación va a ser la que va a cumplir, vuelve a la Torá y empieza a cumplir los mandamientos, y eso va a acelerar que venga el Mesías, justamente. Entonces le digo, ¿en el mundo judío se ve esto? No. ¿Y en dónde se ve esto? ¿Entienden? En los no judíos que tienen anhelo de acercarse. Claro. Y entonces, otra vez, ¿quién es judío? Porque esto es toda una... ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? ¿Quién es judío entonces? ¿Sí? Justamente Rab Shaul dice, porque la circuncisión y la incircuncisión nada son, sino el guardar los mandamientos. Porque si vos, siendo judío, habiendo nacido de padre y madre, si fuiste circuncidado el 8º día y no guardás la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero ahora tenemos un goy, aquí un gentil, que no está circuncidado, ¿sí? Físicamente, pero está guardando mandamientos. Entonces dice, ¿cuál de los dos? ¿Cuál es el judío entonces? Incircuncisión. Su incircuncisión viene a ser circuncisión, porque está guardando la Torá. Entonces, yo creo que tenemos el privilegio de pertenecer, porque aún los judíos, Lucy, el otro día estaba escuchando también a uno que enseña, y decía, creemos que esta es la generación que va a ver la llegada del Mashiach. Amén. Nosotros también creemos y que es esta la generación. Entonces, y justamente, qué impresionante que nosotros tenemos el privilegio de empezar a estudiar la Torá, la bendita palabra de Dios, para ponerla por obra. Hemos sido liberados por el sacrificio. Sí, ya no somos más esclavos, no somos más esclavos del pecado, y ahora podemos comenzar a cumplir la voluntad de Dios por amor. La clave está en Mateo 7:21. Me gusta si alguno lo tiene, en la versión TLA. Búscalo en internet, en Mariel. Mateo 7:21. Si lo buscan en la TLA, en la traducción de la TLA, es la más comprensible de todas. Por ejemplo, hay otra pregunta, ¿no? Y cuando la Torá dice que es maldito, o sea, ¿qué significaría lo que dice acá? Claro, claro, por eso dice, Todo lo contrario. claro, aquí pongo la vida y la muerte. ¿Recuerdan? La bendición y la maldición. Claro. Las enfermedades. En Deuteronomio 30 dice, sí. Todo. Todo. Dice, usa una palabra que dice guetos. Van a estar hacinados en guetos. Y miren lo que pasó. Por no cumplir la Torá, dice. O sea, las maldiciones llegaron. Realmente. Acá no les he leído pero te dan los ejemplos de las cosas que pasaron. Tuvieron que comerse a sus propios hijos. El video de Chrome. Sí, también. Y después también. ¿Me entendés? Entonces, donde pasa, donde se puede, el tema de los huesos secos, fíjate, fíjate en el Holocausto, si no les contaban los huesos. ¿Me entendés? Entonces, realmente cuando uno ve eso, sí, todo lo que hubo que pasar, todo lo que se ha pasado, ¿sí? Pero aún, yo cuando veo a muchos cristianos, lamentablemente, mofarse
diciendo Dios se olvidó de ellos y ahora nos quiere a nosotros, lo he escuchado mucho, Sí, mucho, mucho, lamentablemente. Y Pablo dice, no te jactes, si tú siendo el olivo silvestre fuiste injertado en el olivo verdadero, dice, y ellos fueron injertados por su desobediencia. Entonces, si ellos fueron desarraigados, por su desobediencia, las ramas naturales, ¿cómo Dios te va a injertar a vos y vos vas a ser desobediente? Entonces fuimos llamados para ser obedientes. La bendición está en obedecer la Torá, justamente. Mateo 121, ¿lo encontró alguien en la telea? Fuerte. Cuidado, no todos los que dicen que yo soy su Señor y Dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y Dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Es durísimo. Yo siempre uso ese texto para decirle qué grupo de gente reúne esos requisitos. Predican en el nombre de Jesús, echan fuera demonios en el nombre de Jesús y hacen milagros en el nombre de Jesús, pero a su vez quebrantan la Torá. Hay un solo grupo. O sea, eso no son ni los musulmanes, ni los budistas. Hay un solo grupo, que ya los conocemos. ¿Sí? Nosotros, bendito sea el Señor, que el Señor nos ha ido abriendo los ojos. Pero, ¿entienden? Principalmente tenemos que guardar los mandamientos. Por eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, al tal no le ha amanecido. En Apocalipsis, en el libro de Revelaciones 12, dice que el dragón se giró, dio vuelta y se fue contra los otros descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua, del Mesías. O sea, se requieren las dos cosas: aceptar al Mesías y guardar los mandamientos. Si no se hace conforme a eso, es que todavía estamos en oscuridad. O sea, la luz no nos resplandeció todavía. ¿Sí? Porque el que dice que le sigue debe andar como el anduvo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya cortamos. Hay muchísimo, pero muchísimo más, hermanos. Les invito a que los lean. Hay muchísimas cosas para sacar. Y bueno, ya la transmisión se nos había cortado, volvió, bendito sea Dios. Así que bueno. A raíz de lo que dijo Silvana, Sí. Este último capítulo que dice maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Sí. O sea que el que no cumple la ley es maldito. Sí. Justamente por causa de esto estoy pensando que Pablo escribe la carta a los Gálatas. Ajá. Porque es una maldición no cumplir la Torah. Claro. Es una maldición. Claro que sí. Sin embargo, a través del sacrificio y Yeshua tenemos gracia para cumplirla. Amén. En eso consiste la gracia, que nos fue dada. Porque cuando nosotros tratamos de cumplir y fallamos, Tenemos un abogado, por eso nos está, dan una nueva chance para volver por eso a está el tratar de tema. cumplir. Sí. El Señor ahí sí Por eso está el cumple. tema justamente de Hebreos 10, advertencia que el que peca deliberadamente, dice, una vez conocida la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Hay un dicho dentro, no sé si lo han escuchado, que dice, no te preocupes, Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Y entonces eso ya, claro, ya da un derecho a, lo hago, total, lo futuro ya murió. ¿Me entienden? Pero sin embargo, dice, una vez conocida la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. O sea, él no puede volver a ser muerto. Entonces, dice, si por el testimonio de 2 o 3, según la ley de Moshe, la persona moría sin misericordia, cuánto mayor castigo tendrá el que afrentar el Espíritu de gracia y pisotear en la sangre del Claro, Mesías. ahí estás pisoteando la sangre Claro. al volver a pecar. Claro, o lo está haciendo adrede uno. Claro, deliberadamente. Deliberadamente, pisoteas el sí. sacrificio El que que tiene hizo. que morir por los pecados es uno mismo. Claro, exactamente, sí. ya pagás vos la Ahí ya paga consecuencia. uno la Morir consecuencia, uno sí. A la carne, a los deseos. Por eso bendito al Señor que siempre nos da la bendición de la teshuvá, del arrepentimiento y de volvernos a Él.
Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por haber podido compartir este tiempo con los hermanos. Señor, bendecimos a los hermanos que nos han visto a través de internet. Señor, bendecimos sus hogares y te rogamos que tú bendigas a nuestros hermanos que aquí están, que vuelven a sus hogares, que tú los guardes en el camino. Les bendecimos, Señor, por los méritos de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Shavuot Tov, hermanos.